Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, aquí estamos pues lidiando con las redes y con la tecnología, pero nuevamente con el doctor Rodrigo Verde en su segmento Ojo con la Salud, a través de Radio Victoria o con eso Televisión como toda la semana. Bueno, doctor, los temas de la salud como que han pasado a un segundo plano, la gente está pendiente de guerras, Eh, y revienta uno por aquí, otro por allá. Ya algunos dicen que es una tercera guerra que está en marcha. Y bueno, pareciera que sí, porque ya hay varios países involucrados. Así como la pandemia se denomina cuando hay 5 países comprometidos con un problema de salud, aquí como que la guerra mundial también es cuando hay 5 o 4 países involucrados, ¿no? Porque hay y otros que ya, están, sí, hay señor. otros que están expectantes y esperando conflicto. Así es, para también meter su mano, aunque hay muchos que están ya haciendo guerra a nivel secundario, pero pues haciendo guerra a la final. Así es. Pero bueno, comprometiéndonos sin tener vela en el entierro, como dicen, ¿no? Así es. Pero bueno, Bueno, pero vamos nosotros a no abandonar nuestro tema porque al fin y al cabo, pues, pase lo que pase, las guerras también van a traer problemas de salud. pues agradecemos a todos nuestros seguidores de Ojo con la Salud. Nosotros seguiremos dando recomendaciones para que la gente tenga un estilo de vida más saludable y pueda vivir mejor. Y esté pendiente también de lo que viene pasando con respecto a las nuevas noticias en, en el ámbito de la salud. Hay un nuevo virus que no es nuevo, es un virus que cada 2 años se venía reproduciendo como pandemia en los Estados Unidos, pero que aparenta ser una nueva amenaza en crecimiento. Se trata de un virus que es el enterovirus D68. Y ustedes dirán, ¿cómo se come eso? Es un virus que si bien es cierto, aparentemente es solo del intestino, cuando la gente lo recibe puede generar infecciones respiratorias importantes, principalmente en los niños y en los adolescentes, aunque los adultos también pueden contraerla. Causa síntomas leves la mayoría de las veces. Aparentemente no es un virus muy agresivo, pero ha llamado la atención en los Estados Unidos quienes tienen eh, 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 manera de detectar cuando algún virus o bacteria está creciendo más de lo habitual y han determinado que en las aguas de desecho ha aumentado el número de estos virus y esto puede indicar que venga una pandemia importante. Antes prácticamente era más frecuente solo en los Estados Unidos, pero con todo esto de la migración, con todo esto de la globalización, pues no es de dudar que pudiera llegar a cualquiera de nuestros países. Bill Gates acaba Eso de le iba a dar decir, que también, volvió a insistir en el tema esta semana. sí, esta semana insistió en el tema de que una nueva pandemia pueda venir a finales de este año, principios del año que viene. Entonces estamos como que asustados con esta cosa. Bueno, el enterovirus ese D68 parece ser muy común. La mayoría de las personas mayores de 5 años tienen evidencia de una infección previa si le hacemos las pruebas para determinar si tiene anticuerpos. Lo que preocupa de esto no es que dé un cuadro respiratorio como gripe, que es lo que habitualmente ocurre, sino que este virus puede generar también procesos respiratorios muy graves, sobre todo en las personas predispuestas, como los asmáticos, gente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con diabetes. Es un tipo del poliovirus, es familia del virus del polio. Ok. Y de uno que llaman el enterovirus 71, que es el que causa enfermedad de pie, mano, boca, muy común en las guarderías y en los kinders. Pero lo malo de esto es que también puede provocar una afección de la médula espinal que se llama mielitis flácida aguda, Caramba, en donde bastante la complejo, gente ¿no?
Es muy complejo, sí, en donde la gente va adquiriendo una debilidad muscular y hasta parálisis repentinas, extremas, ¿eh? Sobre todo a fines del verano y el otoño, o sea que estaríamos en la época en que pudiera producirse. Sin embargo, pues no ha habido como tal todavía este año una pandemia. Ahora, con todo también, con todo el cambio climático, no sería nada extraordinario que pudiera adquirir un pico en cualquier momento en los Estados Unidos y luego transmitirse en general a otros países. El, Viene, doctor, por producto de esas inundaciones que se producen con estas lluvias y tormentas que se desbordan las aguas. ¿Qué es lo que pasa allí? si las inundaciones afectan de alguna u otra manera sitios en donde hay aguas servidas que Ajá. pudieran estar en tratamiento, como ha ocurrido muchas veces, que los pueblos se inundan con aguas Y negras, ahí corre de todo, puede, exacto. exactamente, puede ocurrir también que como una enfermedad emergente, aunque ya sabemos que tiene cierta estacionalidad. Ahora, ¿qué síntomas causa? Habitualmente, pues, congestión y secreción nasal, tos, fiebre, como cualquier virus, dolor muscular, dolores corporales, dolor de garganta. En los pacientes que tienen, digamos que hiperactividad de su vía aérea, puede haber sibilancias, dificultad para respirar, puede haber diarrea también. ¿Ya? El virus se excreta por heces y va a las aguas. ¿Eh? Y de alguna otra manera, pues pudiera contaminar a través de su ciclo terreno, pues aguas de consumo humano o también aspirarlo en aquellas zonas en donde se seca el agua que estuviera contaminada. Puede ocurrir que en estas personas que inician con el cuadro gripal, unos días a 2 semanas después de estos síntomas iniciales, alguna persona desarrolla los síntomas de la mielitis flácida, de esa debilidad muscular, y empiezan pues precisamente con debilidad muscular, dificultad para hablar, dificultad para tragar, se le caen los párpados, dificultad para mover los ojos, parálisis facial, dolor de espalda, cuello, brazos, Complejísima, doctor, piernas. me perdona, pero es complejísima, ¿no? Sí, sí, pudiera ser muy complejo. En realidad, como es un poliovirus, la enfermedad pudiera parecerse a polio, solo que polio tiene digamos, una preferencia por los miembros inferiores, pero igualito el polio cuando es severo puede dar todos estos síntomas. Ah, La enfermedad pie, mano, boca afecta, pues, como dicen, los pies, las manos y la boca y la llena de una erupción, pero esa enfermedad que también es provocada por un enterovirus, pues puede en un momento dado afectar cerebro y generar pues todas las manifestaciones que estamos diciendo. Ahora, las causas, pues ya dijimos que es una infección viral, ¿verdad? De un enterovirus no poliomielítico, pero sí de la familia de los virus de polio. Hay más de 100 enterovirus que no son polio, que causan una variedad de síntomas que son en su mayoría leves. La mayoría de estas personas tienen infecciones respiratorias que causan síntomas como dijimos, secreción nasal, tos, pero también pueden afectar la médula. Ahora, ¿es contagioso? Sí, el enterovirus es contagioso, se transmite de persona a persona y se puede propagar a través de estornudar o toser por gotitas respiratorias que generamos cuando compartimos utensilios para comer y tazas, cucharas, platos, tocar las manijas de las puertas, juguetes u otras superficies contaminadas. También, por supuesto, directamente el contacto con heces infectadas. Cuando no nos lavamos las manos lo suficientemente bien después de cambiarle a un niño el pañal o ir al baño. Entonces, en realidad, pues es de fácil contagio. bueno, usted me hizo hincapié en cuanto a que está más localizado hoy día en Estados Unidos. Por ahorita Estados Unidos es el que ha reportado más casos. Ajá. Es probable que en otros países pudieran manifestarse, pero como es más que todo el área respiratoria, en donde puede generar neumonía inclusive,
¿ya? Pero también, como dijimos, pueden generar encefalitis y meningitis. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que para detectar el virus no es tan fácil y si no sospechamos que pudiera ser este virus, lo podemos confundir con cualquier otro. Y llama la atención, pues claro, en Estados Unidos hay cierta facilidad. De hecho, hay un organismo que se encarga de revisar las aguas servidas y es el que está dando la Claro, alerta tiene de un que mejor monitoreo de todos los riesgos de todas posibles. estas cosas. Hacen PCR, hacen determinación de ácidos nucleicos del virus, lo que llamamos la secuenciación genética o PCR, en donde el virus, pues tú puedes detectar si el virus ha aumentado o no ha aumentado en el ambiente. Y se busca precisamente en las aguas servidas porque él sale por heces. ¿Eh? Se bota por heces igual que el poliovirus, igual que el virus de la enfermedad pie, mano, boca. De hecho, En entero. ocasiones anteriores, doctor, y perdón, en ocasiones anteriores para hacer un cuadro comparativo, o sea, se recuerda que en algunos de los países latinoamericanos haya tenido una presencia notoria ese conflicto. Pues estuve revisando la bibliografía y sí lo han detectado en otros países, pero nunca ha llegado a ser una cuestión como una epidemia, no como Ya, ocurre en ok. los Estados Unidos. No llega, a pesar de que en nuestros países, pues es la vigilancia, ¿verdad? Y la posibilidad de contaminarse pudiera ser mayor, Sí, pues no ha sido detectado. Y quizás porque no se ha pensado y no se ha hecho las pruebas, porque hay pruebas que determinan que sí. ¿Ok? Si usted tiene síntomas similares a los de un resfriado y empieza con todo esto, con síntomas más graves, pudiera ser que en un hisopado, ¿verdad? En un hisopado, de hecho, cuando tenemos infecciones respiratorias importantes y los niños ingresan al hospital, le hacemos las pruebas del panel respiratorio y ahí pudiera determinarse si es un enterovirus el que está provocando el proceso respiratorio. o se centra Pero particularmente en la población infantil y juvenil o a todas las sí, edades. más en la población infantil y juvenil, pero si usted es un adulto o un adulto mayor y tiene asma, tiene enfermedad bronquitis crónica, diabetes, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la gente fumadora o que ya tiene tiempo con procesos respiratorios, pues sí. Ahora, se hace un hisopado nasal igual que hacemos para determinar la presencia del coronavirus, pero como son estudios muy costosos. Sí, Fíjese, un panel respiratorio a nivel de México puede tener un costo de 8.000 pesos, entre 8 y 10.000 pesos. Entonces no es un estudio que hagamos de rutina en la gente, claro. sino solo en aquellos pacientes que están mal y que ingresan a hospitalización, donde pues tenemos la obligación de detectar qué es lo que está ¿Qué es lo pasando. que está pasando? En ese panel, pues hacemos determinación de coronavirus, de rinovirus, Por adenovirus, descarte, para saber dónde está el o problema. para saber cuáles son. Si se hace una secuenciación, se llama así, masiva del área respiratoria para determinar PCR de bacterias, que por la PCR es la genética de bacterias y de virus que se encuentran generando todo esto. Ya, Y también tiene sus limitaciones, porque muchas veces ella no nos va a dar el total, porque son millones de claro, bacterias y virus, sino las más frecuentes. sí. Y sí podemos detectarlo a través de ese estudio. ¿Eh? Pero si hay, Y pero si hay medicamentos disponibles, si fuese el caso, ¿no? los medicamentos van a ser más que todo sintomáticos, fíjese, porque no hay un antiviral específico para este enterovirus. ¿Ok? Lo que hacemos cuando el paciente está con síntomas leves, puedes manejarlo como una gripe común y corriente. Si el paciente se complica, ¿verdad? Porque no existe un tratamiento antiviral específico, se maneja con esteroides, ¿verdad? Que son sustancias que ayudan a disminuir la inflamación que el virus pudiera generar. En aquellos pacientes que tienen enfermedades respiratorias con sibilancias, que parece ser como un asmático, ¿verdad? Utilizamos broncodilatadores, ¿verdad? Y también en aquellos casos en donde hay datos de procesos a nivel neurológico,
¿no? Podemos utilizar inmunoglobulina intravenosa. Le estamos nosotros prestando anticuerpos que pueden ayudar a combatir cualquier infección en un momento dado, estimulando todo el sistema inmunológico, pero, pero pues son tratamientos, digamos, generales, no hay un tratamiento específico Claro. para este padecimiento. Entonces, pudiera confundirse con muchas cosas y en realidad, como le digo, es difícil hacer el diagnóstico. ¿Y por qué hacemos este programa? Bueno, tratando Una alerta temprano, pues. es una alerta temprana, enterovirus D68, ¿verdad? Que puede contagiar a otras personas si no hay una buena higiene. ¿A qué vamos? A lo que hemos Eso es dicho. importantísimo porque es que está una movilidad social de tal magnitud hoy día en Estados Unidos con los latinos que están llegando de todas partes, que de repente Ese es el no problema. están claros en las previsiones y los cuidados que tienen, que deben tener con respecto a su salud y al contacto pues con ciertas áreas contaminadas o algo por el estilo, ¿no? Que viven en condiciones cuando están esperando para entrar y después de entrar, viven en condiciones sumamente precarias, en Exacto. condiciones de De hacinamiento, hacinamiento, sí. en condiciones muy distantes de lo que es una salud pública adecuada en lo que se refiere a agua de consumo humano y en lo Claro. que se refiere a la disposición de sus excretas y basura. Entonces, hacemos este programa para que todos estos países en donde incluso deportan, los devuelven a sus países y después que han pasado toda esta vorágine de situaciones difíciles. Entonces, los devuelven y ya pueden ir contaminados en un momento dado. No es nada extraordinario que en cualquiera de nuestros países americanos pueda reproducirse la enfermedad. ¿Y qué nos interesa a nosotros a través de este programa? Pues de alguna u otra manera decirles prevención, como hacemos con mucha frecuencia, porque sabemos que la prevención pues es la Claro. mejor medicina. ¿Cómo reducimos el riesgo de enfermarnos y contagiar a otras personas con una buena higiene? ¿Cómo? Mira, estornudar o toser con el pliegue del codo, porque se transmite a través de gotitas de fluje, así le decimos gotitas de saliva, ¿verdad? De las secreciones respiratorias. Entonces, el estornudo o la tos, que le decimos de Drácula, en donde la gente pues, se cubre la cara con el codo. Desinfectar las superficies de alto contacto como juguetes, teléfonos, manijas de puerta, etcétera. Sobre todo en esos sitios en donde hay mucho flujo de gente, en los sitios en donde hay Pasamanos, ¿no? Los pasamanos, los todo. pasamanos, ¿cómo no? Los pasamanos, Y hay de y todo. también donde tenemos guarderías, donde tenemos kinder, porque nuestros niños se pueden enfermar y traer la enfermedad a la casa. ¿Eh? Tratar, cuando hay datos de enfermedad, no compartir los utensilios para comer, las tazas, toallas o la ropa, ¿ok? ¿Verdad? Y sobre todo, buscar la manera de mantener a los hijos en casa, que no vayan a la escuela, que no asistan a ninguna reunión cuando estén enfermos. Importantísimo, y lo hemos dicho infinidad de veces, lavarse las manos frecuentemente con agua Claro. y jabón, ¿verdad? Durante al menos 20 segundos. Esto es especialmente importante, ¿verdad? Después de ir al baño o cambiar pañales y antes de comer o preparar alimentos. Insistimos en eso. Y el que esté enfermo en su casa, pues el uso de cubrebocas. Seguimos. Y el mayor resguardo posible sin ir a otro sitio a transmitir el mal. Eso es correcto, esa es la idea. Por eso hablamos de que se mantengan en la casa y que Mire, no vayan a doctor, la ha sido escuela. importantísimo que toquemos ese tema hoy, porque de verdad que con este problema de las inundaciones y el desbordamiento de las aguas cloacales y todo lo demás, y los acueductos que también se revientan las tuberías normales y luego las reparan, pero dentro de las tuberías quedan los problemas, ¿no? Y siguen llegando a los hogares también. Entonces, es bueno que hayamos tocado este tema porque nosotros teníamos pensado hablar hoy de los antibióticos y la cantidad de medicamentos nuevos que han ido surgiendo pues, para combatir todo este tipo de enfermedades, ¿no? Habíamos quedado en que ese era un tema para hoy, pero vamos a dejarlo para una segunda oportunidad, porque el tema de los antibióticos y cómo han ido cambiando, ¿no? Producto pues, de las circunstancias de vida de hoy día. Entonces, lo podemos ver en el próximo programa, ¿no? Eso es correcto. Y diría usted, bueno, si alguno de estos muchachos adquiere una parálisis flácida, una mielitis flácida, ¿verdad?
puede tardar más de un año en recuperarse. Se puede recuperar, pero puede tardar más de un año en recuperarse y pueden algunos quedar con secuelas. Sí, ¿Ah? Pudiera uno recomendarle que hagan fisioterapia, ¿verdad? O terapia ocupacional, y con el tiempo, pues la mayoría puede adquirir una fuerza y función muscular. claro. Ahora, cuando usted está en la casa y tiene alguien que pueda o tenga síntomas, beba muchos líquidos, descanse lo suficiente, tome duchas calientes o siéntese en un baño humeante para aflojar la congestión. Hay que tomar analgésicos para la fiebre y el dolor, porque puede haber dolor de cabeza y dolor de Claro. los miembros, ¿verdad? Y vaya al médico, definitivamente. Esa es la clave, ¿no? Si no, eso de automedicarse, para que, no, tengo una para que uno fiebrecita. pueda de una manera u otra Exacto, ayudarlo. Ahora, ¿cuándo ir directamente a urgencia? Porque la aparición de esta mielitis flácida es repentina, no es una cosa así progresiva que se vaya instalando, sino que de claro, repente empieza a dejar de poder hablar bien, de sentir fuerza que puede confundirse con otras cuestiones graves. Si usted tiene un cuadro gripal y empieza con dificultad para respirar, se empieza a poner morado la piel de labios o las uñas, ¿verdad? Cualquier síntoma de dificultad para hablar, debilidad o parálisis, confusión. Empieza usted como que no entiende bien las cosas, como que no pueda expresar bien sus ideas. Hay que ir porque tenemos que descartar. Hay que hacer los estudios específicos, claro. incluso cuando hay manifestaciones neurológicas, puede ser de ayuda a hacer una resonancia magnética nuclear de cráneo para descartar otras cosas, como Claro. derrames cerebrales, enfermedades vasculares cerebrales, etcétera. Bueno, creo que el tema está tratado bien al detalle y lo importante aquí pues es recurrir a a los cuadros clínicos necesarios, ¿no? Y no improvisar para medicarse y esas cosas. Así de sencillo. Eso Bueno, es. que eso insistimos siempre al cerrar los programas. Acuda al médico, al especialista, no tome decisiones propias porque ni por el vecino ni por recomendaciones de nadie, porque puede estar complicando las cosas más allá de lo debido. Así que bueno, gracias de todos modos pues, por habernos advertido de esta complicación que está ahí latente y que pudiera potenciarse, porque con el problema del mal tiempo que hay día en todas partes, yo creo que se puede complicar mucho. Sobre todo eso de que se revientan las tuberías de los acueductos, que se desbordan las cloacas, o sea, esa cantidad de cosas pues que conjugan todo un cuadro preocupante y que muchos gobiernos inclusive los atienden del día. Sí, Eso es correcto, así es. Y nuestra labor siempre, pues, de prevenir, de poner en alerta a la gente e insistir con la medicina preventiva que es definitivamente la más importante. Siempre es mucho más económico y con menos problemas familiares y sociales cuando hacemos prevención que cuando tenemos que tratar tenemos que las cuidar, enfermedades, como exactamente. ya nos mostró pues la última gran pandemia de COVID que pues agarró con los brazos abajo. Y que todavía hay secuelas por ahí. Y como no, muchas sigue siendo el post-COVID algo que ha dejado secuelas inclusive permanentes en mucha gente. Bueno, la semana que viene pues de nuevo estaremos en otro Ojo con la Salud con el doctor Rodrigo Valverde. Le agradecemos su atención y bueno, cuídense, que es lo más A importante. cuidarse. Dios los bendiga y feliz semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a nuestro segmento de todas las semanas, Diplomacia a su alcance, con el internacionalista William Santana. William, es inescapable que comencemos en la temática de hoy con lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. El problema de Israel, ahora con el Líbano, con Hamas, con Hezbollah, con Irán, contra todo el mundo, y todo el mundo contra ellos. Pero no sabemos si es posible anunciar aquí un ganador, porque a la larga en la guerra se suman componentes que uno no sabe. Y todo el mundo habla de guerras nucleares y habla de eh, penas de muerte. Eh, aquí acaba de decir un líder ayatolá que eh, pagarán con su sangre la muerte de su líder. Habrá justicia terrenal.
Bueno, ese lenguaje, pues que definitivamente los belicosos lo usan todos los días, pero que en esta vez parece que sí estamos inmersos en una especie de tercera guerra mundial, porque cuando hay más de un país, tres, cuatro, cinco países involucrados en un conflicto de estas magnitudes, sí, es inescapable que lo cataloguemos como una conflagración, no hay duda. Pero las Naciones Unidas y los organismos multilaterales, o sea, se quedan en lo discursivo, dictan autodetenciones, dictan una cantidad de medidas, pero no producen los efectos que minimicen el problema. Por el contrario, o sea, las tensiones crecen. Ese es un problema gravísimo. Me gustaría que comenzáramos por ahí. Sí, buenos días, José Antonio. Efectivamente, la situación en el Medio Oriente se está complicando más. La reacción que ha tenido Israel con estas estrategias criticables por algunos, pero que sin embargo Israel justifica como fueron colocar explosivos en walkie-talkie y en los beepers, realmente dejó impactado el mundo con con esa acción y provocó un grave daño dentro de los terroristas del grupo Hezbollah. Este grupo, se considera que es el grupo más grande, el grupo terrorista más grande del mundo, porque nos lo califican de terrorista y otros que los califican de otra manera, por supuesto. Se vio posteriormente afectado con los bombardeos masivos que realizó Israel. Todo esto fue en respuesta a el lanzamiento de cohetes que fue de manera esporádica en un principio, de los drones, luego del conflicto que se suscitó en Hamas, con Hamas, perdón, en la Franja de Gaza. Y por supuesto que Israel, de manera muy inteligente, no abrió los dos frentes al mismo tiempo. Esperó su debido momento, ya cuando en Hamas la situación ya prácticamente con Hamas está, este, no vamos a decir cerca de su fin, pero sumamente controlado ese movimiento, a costa de una gran destrucción en la Franja de Gaza, por supuesto, una gran destrucción en vidas humanas, materiales. Este, y ahora, pues lamentablemente, el Líbano está sufriendo las consecuencias de lo que realiza ese grupo armado. Ese es un grupo que, como sabemos, es un grupo patrocinado por Irán, armado por Irán, apoyado por Irán. Irán es el mastermind, por supuesto, de toda esta gran conflictividad que hay en los actuales momentos del Medio Oriente. Y como tú bien dijiste, pues se está convirtiendo en la semilla de lo que pudiera ser una gran guerra. ¿Y esto por qué? Porque ya esto no está implicando solamente a países en particular, sino una región en su totalidad, como tú lo mencionaste. Esto ya, fíjate que ya van cerca de 1 millón de desplazados en el Líbano, hay más de 500 muertos, hay una destrucción material importantísima y probablemente esto puede significar el quizás no el fin de Hezbollah, pero sí el desmantelamiento prácticamente total de lo que es su infraestructura, de lo que es sus comandos. El máximo líder fue abatido y de una manera sorprendente, con unas bombas que yo había oído que mencionarlas antes, pero no sabía de su efectividad, que son una Buster Bunker, creo que es el nombre. Estas bombas que pueden penetrar concreto en decenas de metros. Y como tú sabes, pues estos movimientos terroristas en el Medio Oriente, pues, su escondite, básicamente túneles y bunkers. Y ya allí no están a salvo. Murió también en el atentado a Nasrallah, el máximo líder, un alto general de la Guardia Revolucionaria iraní. Esto es lo que prometen, lo que tú mencionaste al principio, la ayatolá, de que no solamente que se va a hacer con baños de sangre, sino que le van a cortar las manos y los pies. O sea, ese lenguaje que usan ellos para referirse siempre a sus enemigos, pues la venganza y el castigo que les van a dar. Y lo más grave es que Estados Unidos aparece involucrado de una manera incidental, puesto que el ataque se ordenó mientras se encontraban Netanyahu en la reunión de la ONU en Nueva York. Entonces,
ya el conflicto pues está llegando al mastermind, a Irán, que es el que se encuentra en el dilema de decir qué hace ahora. Ya sus dos aliados están prácticamente destruidos, o con graves pérdidas, no vamos a decir destruidos totalmente, gravemente destruidos, con grandes pérdidas que son Hezbollah y Hamas. Ahora, hay otros que se encuentran en la zona, los hutíes, que han lanzado esporádicos, incluso hasta Tel Aviv. La respuesta ha sido, vamos, de una manera un poco leve, la de Israel bombardeó un puerto desde donde ellos realizan esos ataques a los barcos A los barcos sobre todo, sí. a los barcos del Mar Rojo, los barcos cargueros en el Mar Rojo, pero conociendo las prácticas que ha tenido Israel y las retaliaciones que ha tenido a los ataques que se le han realizado durante decenas de años, yo te aseguro de que los hutíes van a sufrir las consecuencias, Yemen va a sufrir las consecuencias, no vamos a decir los hutíes, porque cuando se hacen esos ataques siempre hay lo que son los casualties, que caen en una escuela, caen en Sí, un siempre hay hospital, caen en población sitios civil que no indeseados. tiene nada que ver con la cosa. Entonces, hasta allá van a llegar, los ataques los va a sufrir el pueblo yemení, que no todo ese pueblo está involucrado con ese grupo guerrillero. Y adicionalmente en Siria también se han respondido a ataques que realizan milicianos iraníes. Y estos milicianos iraníes este, probablemente van a realizar ataques a Irak, a las bases militares de los Estados Unidos que se encuentran en Irak, e incluso dentro del propio Irak, hay chiíes que puedan realizar ataques a los Estados Unidos, los cuales van a ser respondidos también. Porque eso ha sido la historia que en la época contemporánea que nos ha demostrado de que los ataques siempre son repelidos y muchas veces de manera desproporcionada. Entonces, cuando estamos viendo que se está configurando toda una gran zona, que ya no es solamente el Líbano, la Franja de Gaza, Cisjordania, que eventualmente siempre hay esos ataques donde mueren cantidad de palestinos y soldados israelíes, sino que ya se extiende a un territorio tan amplio como Irak, bueno, el Líbano, Yemen, Siria, Irak y el epicentro de todo esto que es Irán. Pero lo que a mí me preocupa y me llama la atención es que Irán mueve y tiene fuerzas de esta naturaleza instaladas en el Líbano, más allá y más allá y más allá, y con una libertad absoluta. Y esos gobiernos no responden en consecuencia, ni reclaman en consecuencia, sino después que Israel ataca. Pero lo Mira, siembran allí, acuérdate, lo siembran allí para atacar a Israel. Acuérdate que son grupos chiíes que controlan parte del territorio bueno, con la connivencia o con la quiesencia o con la neutralidad benevolente de los propios gobiernos que están allí, del gobierno siria, del gobierno del A eso me Líbano, refiero, del gobierno yemení. a O eso sea, me refiero. ellos internamente no pueden con esos grupos. Y acuérdate que, por ejemplo, en el caso de Siria, tienen una amenaza mucho mayor, que es el ISIS, que está también Sí. dentro de su territorio, que Pero de es ese grupo enemigo. no se habló más, ¿no? No se ha hablado más. El grupo existe y el grupo continúa actuando en menor escala que antes, pero sin embargo, esa amenaza está allí latente, porque si estos son extremistas, aquellos, olvídate, aquellos son lo peor en materia de extremismo y de terrorismo. Sí. Entonces el punto es que estos países consienten y cuando Israel se defiende de esos grupos instalados por Irán en sus territorios, entonces el conflicto va tomando una dimensión que es la que yo digo, ¿quién la va a contener? Mira, yo te voy a decir algo. Aquí lo que, de continuar esta escalada, lo que puede esperarse es que haya la intervención de los Estados Unidos. Eso es lo que yo estaba A pensando pesar de las también. críticas que ha hecho Biden vamos a decir, de los encuentros un poco tensos que ha mantenido con Netanyahu, sin embargo, el apoyo de los Estados Unidos sigue siendo fundamental en esta zona y los Estados Unidos mantienen interés en esta zona y acuérdate que, bueno, que allí hay una cantidad de países que son suministradores seguros de petróleo, entre los cuatro se encuentra Emiratos Árabes, que es enemigo de Irak, están las monarquías del Golfo, están los Emiratos, perdón, los Emiratos no, está Kuwait, está Jordania,
Entonces estos países en algún momento tendrán que tomar posición en un conflicto con Irán. Y porque, bueno, detrás va a estar los Estados Unidos también. Entonces, eso es algo que, bueno, las proporciones, te digo que serían catastróficas para el mundo, pero empezando porque allí está el mayor porcentaje de Pero petróleo fíjate que que circula en el mundo. históricamente ha habido una organización multinacional árabe, los países árabes unidos, ¿no? Que normalmente cuando había este tipo de situaciones se pronunciaba. Yo no lo he visto mencionar más nunca, ni Es pronunciarse, que, ni es convocar que reuniones. es que dentro de la Liga Árabe, que es el Consejo Sí, Político, ahí hay muchas desavenencias y muchos desacuerdos porque ah, hay por eso. intereses contrapuestos. Sí. Entonces, la Liga Árabe, vamos a decir, no tiene la influencia que tuvo en un momento cuando estuvo cohesionada, ahora no, porque Ahora también no. allí hay elementos foráneos y son China y Rusia, que China y Rusia están apoyando a Irán y son elementos perturbadores dentro de la zona porque realmente no contribuyen en lo que se pueda esperar para lograr procesos de paz o lograr procesos de alto al fuego. Todo lo Pero contrario, mantienen para ellos también es un negocio, para China y Rusia, porque allí suministran armamentos y una cantidad de cosas que eso es negocio. exactamente que la cuestión armamentística en el mundo, esas relaciones no van por buen camino hacia lo que tiene que ver con la paz y la seguridad No les regional. importa el nivel destructivo que genere. No, 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 y eso ha quedado demostrado, bueno, con el apoyo de Pero no es China a defensivo, es que Rusia. justamente no negocian armas para lo defensivo, sino para agredir a otros. El peligro mayor allí, aparte del tipo de armas, es la cooperación que se pueda tener con Irán en materia nuclear. Sí. Ese es el peligro mayor porque eso sí produciría efectos devastadores en la región inimaginables para la paz mundial. Pero sin embargo, ayer dijo Trump que ese país no está en capacidad de nada nuclear, que es mejor negociador que guerrerista. Bueno, vamos a decir, si nosotros nos atenemos a todo lo que dice Trump, No, pero, eh, no, pero estamos hablando de Estados Unidos. Y si Estados Unidos pero, ha de intervenir y va a haber unas elecciones dentro de un par de meses, o sea, la voz de él de alguna manera como candidato que está compitiendo a regir ese país de nuevo, hay que oírla y hay que tomarla en cuenta. bueno, acuérdate que Trump, aparte de Yo no céntrico, voto en Trump Estados está en Unidos, campaña. yo no voto allá, yo simplemente, o sea, me refiero a No, la decisión, pero te digo que Trump, aparte de céntrico y de histriónico, Trump está en campaña, pues, y él bueno, pero pensará fue presidente y está optando sí, claro. y puede volverlo a hacer. Yo no conozco la mentalidad del elector norteamericano. Y ahora menos, porque Te cuento que ahorita está en mitad y mitad. están buenos, fíjate, y entonces, ahí está el detalle. Ujú, O sea, ¿quién va a ganar los puntos adicionales que hacen falta para ganar el gobierno? No lo sabemos todavía. ujú. Mira, o sea, entonces te quería comentar también en el programa, bueno, como habíamos acordado, hacer una referencia breve sobre lo que sucedió la semana pasada en el Consejo, en la Asamblea General de Naciones Unidas Es en muy relación importante con que lo toquemos, Venezuela. ¿no? Aunque no se tomaron Ok, decisiones que yo pueda considerar ahorita como valederas para nosotros. De todos modos, vamos a ver si tú me das bueno, te voy a una comentar apreciación, brevemente, dame tu apreciación. sí, te voy a comentar brevemente algunas ideas que yo recogí dentro de un artículo que hice al final de la semana, al final de la semana que transcurrió, hablé sobre la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con el fraude electoral en Venezuela. Entonces, yo escribí allí que en esa Asamblea General se escucharon las voces de Estados Unidos, Chile, Paraguay, República Dominicana, España, Guatemala, Argentina, Panamá, Italia, Guyana, Uruguay, El Salvador y Costa Rica, entre otros. treinta En y la cuatro declaración, países más, si mal no recuerdo, ¿no? y exactamente, y entonces la declaración del G7, que fue al inicio, recordará que pidieron que en Venezuela se respetasen los derechos humanos, y la de los 34 países que tú mencionas que Suma adoptaron 41, pues. un importante documento bueno, ahí se mezclan los países, porque Estados Unidos está en el G7 y está también Está en el otro también, en el exacto. otro documento, y está Sí. también cuando
vamos a decir, hay que desmenuzar polvo y paja para ver exactamente cuántos países son, pero si se suma la Unión Europea, pues estarían cerca de los 50. Entonces, el documento que adoptaron incluía detener las violaciones a los derechos humanos, liberar los presos políticos y dar cuenta de los resultados electorales del 28J, ¿no? Allí es importante destacar la declaración de Anthony Blinken, que fue la de pasar de la declaración a la acción Ajá. y, por otra parte, precisó que se hace necesaria una acción conjunta para resolver la crisis en Venezuela. Entre otros aspectos, allí hubo, bueno, por supuesto, el notable silencio de Lula y las desafortunadas declaraciones de Petro y de Petro, que Xiomara no. Castro, victimizando el régimen de Maduro, Sí, así como las ausencias de México, incluida en esta reunión de Blinken. Todos estos gobiernos centrales quedan muy mal parados ante la comunidad internacional, ante la comunidad interamericana y sus propios pueblos, al eludir el tratamiento de la crisis política más grave que sucede en la región. En cuanto al canciller venezolano, te puedo decir que hizo un triste papel, iniciando con su voto negativo en la reunión de alto nivel para aprobar el Pacto del Futuro. Alineado con Rusia y algunos estados, entre los cuales están Nicaragua, Cuba, Bielorrusia y unos estados africanos que uno ni siquiera ubica en el mapa, en un mapa mundi. Entonces actuó en contravía de las aspiraciones de la comunidad internacional, con un discurso retrógrado, plagado de falsedades y con el canción antiimperialismo lo realizó en una sala casi vacía. Y las exacto. reuniones bilaterales que realizó fueron con países que no tienen relevancia alguna para nuestra política exterior, salvo las que hizo con Brasil y Colombia para asegurar esa neutralidad benevolente que mantiene en cuanto al reconocimiento del verdadero ganador en las elecciones, que es el embajador del Mundo González. Entonces, mira, en la evaluación de todo esto que yo hice y que coincidió con lo que expresó María Corina Machado, fue que la necesaria esto crea un punto de inflexión, porque la necesaria en la concentración de acciones en la comunidad internacional abre un nuevo camino, que aunado a las manifestaciones del pueblo venezolano, tanto fuera como dentro del país, coloca al régimen en una posición débil, de casi total aislamiento internacional, o prácticamente ya aislado Ha aislado internacionalmente. Y el, internacionalmente, sí. y el rechazo de casi Pero todos los venezolanos. todavía está allí con todo el aislamiento. Claro, todavía está allí. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. De todos modos, Exactamente. sí, ¿me oye? Sí, Ah, ok. Sí, entonces, bueno, de todos modos vamos a esperar a ver, porque por ahí hay unos pronunciamientos nuevos de España hoy. El Abascal también se reunió con el mundo y le dijo pues que estaba confiado en que él tomaría el poder próximamente y regresaría a Venezuela. Yo no sé de dónde vienen esas versiones ni quién se las da, si corresponde a negociaciones de otro nivel que nosotros no estamos visualizando todavía, pero hay líderes que se están pronunciando en el sentido pues de que el problema de Venezuela se va a resolver prontamente, yo no sé. Yo simplemente estoy esperando que alguien lo confirme, yo tampoco sé, José Antonio, es verdad. Yo te lo sobre ese pregunto porque particular. como en el ámbito de los internacionalistas y de los embajadores se dicen y se mueven cosas que yo no conozco, pues yo me enteré, por ejemplo, que cuándo fue que murió Chávez y en qué forma, a través de un embajador. Yo no sé si hoy los embajadores y los internacionalistas están bien dateados, porque ahora las cosas son tan complicadas y los temas de tanta Bueno, profundidad. Una cosa se dice hoy, pero otra se dice mañana, ¿no? acuérdate que, vamos a decir, el relacionamiento que yo mantengo, bueno, es con el Foro Venezolano de Política Exterior y algunos otros diplomáticos, pero ex diplomáticos, que no están Sí, en claro, ejercicio. exacto, exacto. Es otra Por cosa. supuesto que la información se limita muchas veces a la que le pueda suministrar a alguien que esté dentro del sistema o simplemente a la que reflejen los diarios y los diarios internacionales, pues porque aquí en Venezuela tú sabes que aquí la información es lo que más escasea, pues la información auténtica, verdadera, la información No, y que los países específica. tienen hoy día en los ámbitos internacionales no a embajadores propiamente dichos, sino a negociadores de otro orden y de todo tenor, militares, políticos, qué sé yo, pero embajadores profesionales como tales, o sea, son contados. Nada, por lo general, en la diplomacia lo que debe privar siempre es la prudencia y Sí, pero los políticos no porque son prudentes.
Bueno, Y y los ahorita, militares generalmente tampoco lo son, solo trabajan a favor de sus castas. ahorita estamos viendo de todo, José Ahí Antonio. estamos viendo de todo. Por Esa es eso la te digo que verdad. entonces no sé Mm. todavía qué es lo creíble, si lo que están diciendo los políticos, lo que están diciendo los militares, lo que están diciendo los dos a la vez o lo que están diciendo las potencias. Y al final los países subdesarrollados seguiremos entonces pues penando porque llegue la democracia a ver si nos resuelven los problemas comunes y corrientes del día a día. Sí, esa Porque, es la esperanza que que nos es lo queda a que nosotros. necesitamos en estos países. Lo que nos queda a nosotros Más que estarse involucrando en casos como el del Líbano, de Irak, de no sé cuánto, como lo está haciendo Venezuela y muchos países latinoamericanos, yo creo que lo que les corresponde es dedicarse a resolver problemas propios y locales, en lugar de estarse involucrando pues, en asuntos que realmente están bien distantes desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista inclusive mercantil. Entonces, todo eso es importante. Lo que tú dices tienes razón, hay que jerarquizarlo. Primero la casa y luego así es. el vecindario. Y muy pocos países Eh, están en eso, están pensando en otras cosas. bueno, pues por ahí vemos casos rarísimos como Lula que Ajá, habló de Palestina antes de hablar de la situación más grave, la crisis política más grave que hay aquí dentro del continente, que es la de Venezuela. exacto. Exactamente, Y la yo tiene al sé a lado lo y que tú tiene te refieres. miles de personas pasando para allá todos los días. O Petro que tiene ahí guindando También. esa situación de los procesos de paz y hablando como un planetario, como si él Se estuviera muestran como redentores del viendo, mundo. viendo la Tierra desde Ganímedes y entonces dando sus Ajá, opiniones globales. Sí, exacto. exactamente, ahí tiene dos ejemplos. Sí, exactamente. Bueno, ese es el problema. De todos modos, Ujú. vamos a ver. Nosotros que nos interesa que el problema de Venezuela se resuelva por la vía menos traumática posible. Y ojalá que así sea. Seguimos pendientes. Cualquier Así cosa, es. pues estamos en Amén. contacto. Y si te enteras de algo, pues me llamas. Y no hay problema. Vamos al aire. Ok, Un no, ok. abrazo, Ujú. William. Igualmente un abrazo, de Antonio. Hemos terminado así Diplomacia a su alcance con William Santana. Gracias por su tiempo. Amigos de Radio Victoria o con esa televisión en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mago Petit y con la Red Global de la Diáspora. Vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica. Él es vicepresidente de Benemérica justamente. Y Vladimiro, yo quiero hoy darle connotación a dos temas. Primero, el premio que se le acaba de otorgar a María Corina Machado, ¿verdad? Este, como lideresa comprometida con la libertad y la democracia de los pueblos y de su pueblo en particular. Y un pronunciamiento de Abascal en España, que me acaba de llegar, donde se reunió con el Mundo González y le manifestó su preocupación por la injerencia de Zapatero como engranaje del régimen, pero al mismo tiempo confiado en que él va a estar de vuelta a Venezuela presidiendo el gobierno para el cual fue elegido. Yo creo que son dos aspectos relevantes que refuerzan el optimismo y la confianza en que esto se resuelve en algún momento. Yo no sé, yo quiero que tú me des tu parecer, si esa viabilidad que yo estoy apreciando está realmente a la vuelta de la esquina o hay otros tramos complejos que superar todavía. Bueno, José Antonio, buenos días. Yo, como a veces conviene hacer, es mejor comenzar por las buenas noticias que por las noticias preocupantes. Claro, La buena noticia es este premio extraordinario que le dieron, que le confirieron, otorgaron a María Corina Machado. Quizás para muchos venezolanos la figura bueno, es un nombre difícil de pronunciar, pero digamos, vamos a la pronunciación que mucha gente usa en español, Václav Havel o Havel. Sí, sí, bueno, ok, vamos a consolarnos con eso a pesar de que sí, no es así como se pero la pronuncia en gente checo. sabe a qué nos estamos refiriendo. Sí, no es así como se pronuncia en checo, pero eh, para mí, desde hace tiempo, no a raíz de este premio, para mí desde hace mucho tiempo, a pesar de que Havel murió en el 2011, él fue una de las figuras más importantes, uno de los líderes más importantes
que surgieron en la Europa fraccionada de la anexión de la Unión Soviética. Es decir, recordemos que en los tiempos en que él hacía, ese nombre se hizo más relevante, Checoslovaquia existía como país y después fue la República Checa. Sí. Y entonces el rol de Havel en lo que yo podría llamar la resistencia civil, la resistencia pacífica a la imposición soviética y después de los comunistas en Checoslovaquia, fue muy notable. Y eso es una participación que tenía antecedentes muy importantes en la Primavera de Praga. Sí. Primavera de Praga, recordemos, fue lo que se produjo en los 60, 1968, por ahí, y dio origen fue determinante en la fractura del MAS del Partido Comunista, y fue determinante para que uno de nuestros más prominentes pensadores, Teodoro Pekov, Sí, que lo hizo suyo. escribiera un libro que se llama Checoslovaquia, el socialismo como problema, y que tocaba precisamente el tema no solamente de la Primavera de Praga, sino cómo se podía hablar de socialismo democrático en medio que se originaran en ideas progresistas en medio de un conflicto con regímenes autoritarios como el que había en Checoslovaquia. Con esa inspiración nació el MAS. Por eso te digo que eso fue determinante para que se produjera la fractura del MAS del Partido Comunista. Ese libro de Pekov, que hizo historia en nuestro país e internacionalmente, está conectado con la historia de Havel. Porque Havel era un dirigente importante durante el tiempo de la Primavera de Praga, que terminó en la invasión soviética de Checoslovaquia. Entonces, el hecho de que le hayan conferido este premio a María Corina Machado por su actuación en defensa de los derechos humanos, que es la razón fundamental por la cual se otorga el premio, sí, eso hace que este premio sea internacionalmente considerado prácticamente en el mismo nivel que el Premio Nobel de la Paz. La diferencia es que el Premio Nobel de la Paz está influenciado por cuestiones políticas muy... Este también, pero digamos, se le ha otorgado el Premio Nobel de la Paz a gente que en verdad, a personajes que en verdad no actuaron en favor de la paz, sino más bien poniendo en riesgo la paz del mundo. Pero bueno, esa es otra discusión. El punto es que se le haya otorgado este reconocimiento a María Corina Machado es no solamente un reconocimiento a ella como líder de la nación en este momento, sino que es un reconocimiento a todos los que en Venezuela han estado luchando y fuera de Venezuela porque se respeten los derechos humanos. Exacto. Y quiero apuntar también, yo te lo he dicho en varias oportunidades, que en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el artículo 22 o 24, establece claramente que los derechos políticos son derechos humanos. Es decir, que cuando uno piensa en derechos humanos no tiene por qué pensar en la versión, vamos a llamarlo así, de soporte de las penurias de los humanos, sino que tiene que ver con un punto mucho más de fondo, no, un punto igual de importante, que es la defensa de los derechos políticos. Porque en el caso de Venezuela, cuando se defienden los derechos humanos de los venezolanos, prácticamente en paralelo se está atacando al régimen de Maduro, porque el gran responsable de la fractura y de la situación de crisis de los derechos humanos en Venezuela fue primero el régimen de Hugo Chávez y segundo el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, cada vez que uno habla de los derechos humanos y de la defensa de los derechos humanos en Venezuela, está simultáneamente hablando de la necesidad de trascender el gobierno autoritario primero de Chávez, que ya se trascendió por rutas naturales, y el gobierno de Maduro, que no se ha trascendido, y estamos en esa pelea, bueno, una pelea extremadamente compleja, un combate extremadamente complejo.
Entonces, bueno, quería empezar destacando esa buena noticia, que es un motivo importante de alegría para los venezolanos. Tu segunda pregunta, que tiene que ver con el rol de Zapatero, aquí tenemos que, en mi opinión, aquí no estoy comprometiendo a nadie, es decir, tenemos que hilar muy fino, porque la tentación de condenar a todos los que son adversarios de la democracia, empezando por el propio Maduro y su élite de gente cercana al poder. Cuando uno simplemente dice tenemos que salir de ellos y de Zapatero se dice, bueno, es que ese es un bandido, es un cómplice de Maduro. Eso es una simplificación de la realidad. Porque en política, la política es el arte, en buena medida, el arte de lo posible. Y cuando tú quieres tirar de igual manera todo lo que todo lo que está haciendo la gente que permitió que el mundo saliera de Venezuela, y de hecho la reconciliación del país puede pasar, yo no digo que tenga que pasar, puede pasar por el entender que tú en política puedes lograr aquello para lo cual tienes poder. Si no tienes poder, no lo puedes hacer. Entonces, bueno, eso lo hemos discutido en otras oportunidades. Tú tienes el caso de la transición en España del franquismo a la democracia, donde se tuvo que hacer una serie de concesiones. La transición en Chile de la época de Pinochet a la época de la democracia, que implicó una concesión importantísima, que fue a dejar a Pinochet en un cargo esencial del gobierno, conectado con la Fuerza Armada. No, senador fue después. Después, sí. Fue durante mucho tiempo. Fue comandante general del ejército. Sí. Para que tú te des cuenta tú dices a un tipo que utilizó el poder militar para traicionar a Allende, hubo que dejarlo, porque esa era la circunstancia, hubo que dejarlo a la cabeza del ejército chileno por mucho tiempo y después vino a ser senador vitalicio. Entonces, bueno, en el caso de que estamos teniendo en cuenta... Esto que sugiere que si Maduro saliera de repente, tenemos que aceptar que viniese un militar transitoriamente no lo sé realmente, simplemente te lo menciono para que no entremos en la zona fácil, que es la condena a Zapatero, la condena al gobierno de España. El gobierno de España no atendió, el gobierno del presidente español no atendió la recomendación que le hizo el Congreso de los Diputados. Los senadores. Sí, bueno, primero fue el Congreso de Diputados y después los senadores. Para que se reconociera a Edmundo González como presidente electo. No la atendió y tampoco, y en el Parlamento... Pero óyeme una cosa que te atajo allí. La ministra de la Defensa acaba de reafirmar hoy que ella sostiene su palabra, que Maduro es un dictador. Así es. Y lo que dice Abascal refuerza un tanto esa versión. Claro, y en eso generó y probablemente va a seguir generando una discusión interna muy importante en el gobierno de Pedro Sánchez, porque claro, esa ministra, digamos, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, a pesar de que recibió en la Moncloa a González Urrutia, no ha dado el paso adicional de reconocerlo como presidente electo, igual que tampoco ni Petro ni Lula. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, cuando tú ves la injerencia de Zapatero en muchos aspectos es realmente un personaje despreciable, sí lo es. Pero a su vez es un personaje con influencia. Entonces tú te planteas, bueno, nuestro problema es una pelea terminal contra Zapatero o las fuerzas en España, que nuestro problema en el caso de España es, en mi opinión, jugar al mismo juego que se juega en los Estados Unidos o que se pretende jugar en los Estados Unidos, que es el juego bipartidista. Como dice un amigo mío, William Díaz, hablando del conflicto entre partidos en los Estados Unidos, él dice, mi partido es Venezuela. Y eso es lo que tenemos que decir los venezolanos. Eso no quiere decir que uno desconozca el papel doble de un individuo como Zapatero, no, pero tampoco que nosotros vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en descalificar a Zapatero. Yo lo digo porque lo que se está hablando yo no lo digo por ti. Allana el camino. Sí, claro, yo no lo digo por ti, yo lo digo porque es una tentación muy grande de mucha gente decir, ves,
lo advertí, que Zapatero era así, Zapatero es todo lo que es. Igual, mira, cuando, no, ahí sí no te voy a decir de quién fue. No, porque es que el drama que tenemos en Venezuela no es consecuencia de Zapatero como tal, sino No, mira, exacto. Cuando se produjo la votación del Congreso de los Diputados en España, que el Partido Popular votó con Vox. Entonces, amigos míos en una reunión saltaron y dijeron, ¿cómo es posible que nosotros nos alegremos del apoyo de Vox, que es un partido de ultraderecha? Y yo les dije, mira, en este conflicto que nosotros tenemos, el apoyo de Vox es bienvenido. cualquier apoyo bueno, claro. Entonces claro, el caer en la tentación de que tú no aceptas el apoyo de los malos, entre comillas, eso no tiene ningún sentido. Y luego en el Parlamento Europeo, también, si tú le preguntas a un tipo que viene de la izquierda, como yo, que ya por supuesto no les creo ni el Padre Nuestro, pero mi padre era un comunista y mis hermanos también. Entonces, para mí, el ver el resultado del Parlamento Europeo y cómo literalmente se fracturó derecha e izquierda, y la derecha fue la que votó a favor de reconocer a Edmundo González como presidente electo, es algo que duele, porque entonces tú ves gente que estuvo conectada con lo que tú en algún momento creíste, que ya no crees, pero que en algún momento lo creíste. Es perturbador ver cómo se produce un bloque de derecha a favor de González Urrutia y de izquierda en contra de reconocerlo. Eso es verdad. Ahora, ¿eso le quita valor a la decisión del Parlamento Europeo? No. Va a tener que evaluarla con las dificultades que corresponda. Igual, la acción de Zapatero en la salida de Edmundo de Caracas es lo que es. Y Zapatero, obviamente, y existen muchos indicios en la dirección de que Zapatero se ha beneficiado abiertamente de negocios con el gobierno de Maduro. Sí. Eso Pero fíjate que nosotros no podemos dejar de jugar, Vladimiro, no podemos dejar de jugar a la memoria de la democracia como sistema, porque la democracia en Venezuela, y eso lo tienen que saber la gente de izquierda, todas, incluido el MAS y otros tantos, Causa R, que mal que bien esa democracia de 42 años, que es la única que ha tenido Venezuela como república, 42 años de democracia, o sea, con todas las dificultades ideológicas, consintió en su seno y en sus instituciones a gente de la izquierda finalmente, ¿no? En estamentos ministeriales y todo lo demás. Hoy no ocurre así. Hoy los que están gobernando y que a nombre de la izquierda no quieren saber nada de los demócratas. Bueno, porque es que aquí ocurrió otra tragedia, que es una tragedia inducida por el manejo, por la construcción de verdades, la posverdad, etc. La tragedia es que el chavismo ha tenido un cierto éxito en representar a la oposición democrática venezolana como un movimiento de derecha. Y el arguir que María Corina Machado es un líder de la extrema derecha. Entonces, claro, ¿quiénes somos los primeros que tenemos que desmontar ese discurso? Nosotros. Bueno. Es decir, el conflicto en Venezuela no es entre derecha e izquierda, no, es entre autoritarismo y democracia. Y como bien lo señaló Hannah Arendt, el autoritarismo de izquierda y el autoritarismo de derecha se dan la mano y se dan otras cosas también, que no las voy a mencionar al aire, pero por lo pronto se dan la mano. Sí, sí. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Entonces el conflicto de Venezuela no es izquierda-derecha, el conflicto de Venezuela es autoritarismo. Yo estoy clarísimo que no es eso. Sí. Sí, claro, yo lo sé, yo lo repito al aire por si alguno de tus oyentes sigue creyendo en la historia de que, bueno, igual que también lo discutimos en alguna oportunidad, el sostener en relación con la democracia venezolana que Acción Democrática y COPEI son partidos de derecha en el concepto tradicional internacional es un gravísimo error. Todo lo contrario. Nunca fueron partidos de derecha, que en su seno había gente que era súper conservadora. Sí. Si son fundadores de la socialdemocracia mundial. Claro, y de la democracia cristiana. ¿Ves? Claro. Entonces, ese discurso que el chavismo lo
lo intentó imponer y modificar nuestra historia, mucha gente lo compra. Que vengan del chavismo, no. Tú ves inclusive el chavismo disidente que ha tomado la sabia decisión de desmarcarse de Maduro, siguen repitiendo el discursito que no tiene ningún fundamento de que María Corina es de derecha y que alrededor de ella está la derecha venezolana. Y eso no tiene absolutamente... Pero digamos, eso es importante entenderlo en el contexto de que si Zapatero hace A o hace B. Sí, Zapatero es un personaje a mí me preocupa más que deleznable. Zapatero. Yo tomo a Zapatero como referencia, ¿no? Pero a mí Sí. me preocupa más que tanto María Corina como el mundo y ahora Abascal están diciendo que el mundo debe estar en su momento prontamente presidiendo su gobierno en Venezuela. Y María Bueno, Corina dice, oye, que María Corina, pero también Maduro dice que él se va a juramentar el día de enero. pero por supuesto. Todavía no hemos salido de eso es ese lo que queremos. atolladero. No, pero para nada, para nada. Zapatero, no Zapatero, para nada hemos salido del problema central. Y el problema central es si tú tienes o no tienes fuerzas internacionales combinadas con fuerzas nacionales para imponer, para que se respete la Constitución venezolana. Porque ya Maduro pasó la barrera y violentó el principio fundamental de la Constitución y de la nación, de la fundación de la nación, que es la voluntad del pueblo. Es decir, la Constitución lo dice con toda claridad. Venezuela como nación existe porque es la decisión del pueblo soberano. Y ese principio absolutamente básico de la Constitución es lo que Maduro ha violentado. ¿Y qué es lo que está pisoteando él? Pues exactamente. Es lo que está violentando. Sí, así es. Bueno, de todos modos vamos a seguir en esta lucha. Yo lo que agradezco es que sigan surgiendo planteamientos como esos de hoy y que por alguna vía se consiga la solución definitiva sin llegar a algo más traumático. ¿Bien? Por eso yo invoco a la gente todo el tiempo. Recuerda que Venezuela solo ha vivido 42 años de democracia y ustedes saben cuáles partidos la auspiciaron y a quienes se les dio cabida y a quienes no. Yo creo que se les dio cabida a todos. Porque hasta el Partido Comunista, las izquierdas. Bueno, sí, o sea, después de Pérez Jiménez, la izquierda venezolana, una parte importante de la izquierda tomó la decisión de sublevarse contra el régimen de Betancur. Sí. Y bueno, después el propio gobierno de Carlos Andrés Pérez permitió el reingreso de en su primer gobierno, y luego Caldera permitieron el reingreso de los partidos de izquierda al movimiento democrático venezolano. Y esa racionalidad es la que tenemos que abogar aquí, pues. Sí se puede, sí se puede, porque todavía no estamos. Si no, bueno, la solución vendrá por otra vía. Porque todavía no estamos en ese punto. No, porque es que hemos llevado la política a un nivel donde lo jurídico está por encima de todo, porque hay delitos graves, ¿entiendes? Y hay intromisiones de otra fuerza en el escenario nacional. Eso es parte de la historia. Yo ahora me gusta decir, el lema de María Corina es hasta el final. Y Maduro y su nomenclatura también tienen como lema hasta el final. Pero la diferencia es que del lado de María Corina hasta el final significa el renacimiento de la democracia, y del lado del chavismo hasta el final significa la disolución del país. La disolución del país. Entonces son dos finales, uno bien contrapuesto, uno brillante, hay que buscar el término medio. Uno brillante y luminoso y uno oscuro y destructivo. Así es. Bueno, de todos modos estamos pendientes. Ustedes saben muy bien que si requiere adelantar alguna opinión sobre cualquier otro tema antes de sus programas en los días lunes, perfectamente pues me llama y bueno, muy bien. Que es el momento para reafirmar una y otra vez lo que andamos buscando. Y mientras más lo digamos, puede ser que más lo entienda la gente. ¿Ok? Bueno, cuídese mucho, pues. Un abrazo. Chao, chao. Cuídese. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con PenAmérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar de inmediato con Freddy Núñez. Como ustedes saben, pues en muchas oportunidades hemos conversado con él sobre los temas venezolanos, porque de alguna manera pues él ha estado en el rol de no solamente periodístico,
sino de analista. Trabajó pues tal cual en su momento con Teodoro Pekov y tiene su libro también que se llama ¿cómo, Freddy? Este es un libro que yo quería, bueno, buenas tardes, José Antonio. Promuévelo, promuévelo. No, es que quería decir que Entre la rabia y la esperanza, ¿no es? en Venezuela, entre la rabia y la esperanza, Ok. este libro que editamos el año pasado es, y yo lo recomiendo, lo pueden adquirir en Amazon porque ese libro contiene parte de la historia venezolana. Es decir, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela no es que es novedoso, no es que está ocurriendo ahorita. Es No, esto es una dinámica que venimos arrastrando hace muchos años. desde que Hugo Chávez llegó al poder. Claro. Ese libro recoge una selección de 100 artículos durante los 10 años en que yo estuve en tal cual, al lado de Teodoro Petkov, y que le permite a la gente hacer memoria, sacudir la memoria de los hechos en Venezuela y ubicarlos en un contexto que les permita tener claridad sobre lo que está ocurriendo. Y esa rabia de la que tú hablas en el libro, que es una rabia contenida, afortunadamente llegó el momento en que de alguna forma intentamos liberarnos de ella, pero todavía estamos atrapados. Y estamos atrapados en una circunstancia que globalizó el problema. Y tenemos a Edmundo González en España y tenemos a María Corina batallando por todas las vías posibles. Hoy le acaban de dar un premio para reconociendo su lucha por los derechos humanos y por la libertad y la democracia. Entonces, yo creo que ahí se están conjugando una serie de valoraciones nuevas que probablemente pues tú las perfilaste en tu libro, pero que no han terminado de cristalizar. Entonces yo quiero que en este momento en que estamos, donde ambos dicen que van a tomar posesión el 10 de enero, porque Maduro ayer pretendió pues enrostrarle a los venezolanos que él sigue siendo el presidente, pero el mundo está siendo reconocido globalmente y Maduro lo que tiene son juicios en su contra. Bueno, vamos a tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos. Sí, por eso. Lo primero que hay que decir es que rápidamente, para que la gente se olvide de establecer esa comparación a todas luces inconveniente e Y inapropiada. descabellada totalmente. La elección presidencial de Edmundo González Urrutia no tiene nada que ver Irrefutable, irrefutable. con la interina que tuvo Juan Guaidó. Son dos cosas radicalmente distintas. Aquella presidencia interina de Juan Guaidó correspondió a un momento político en el cual el gobierno, de manera absolutamente arbitraria, como ha hecho siempre, actuando al margen de la Constitución, inventó una tal Asamblea Nacional Constituyente en el 2017 que iba a redactar una Constitución que nunca redactó. Que nunca redactó. Y esa Asamblea Nacional Constituyente suplantó todos los poderes del Estado durante más de un año hasta llevarnos al fraude de unas elecciones absolutamente espurias, tal como la misma constituyente en el año 2018. A partir de allí, entonces, surge la opción de Juan Guaidó para una presidencia interina. Pero esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió el 28 de julio. Es decir, para que quede claro, lo que la comunidad internacional siempre le pidió a los venezolanos, que fueran a una elección, todos participaran, todos y definieran, se cumplió. Exacto. En muchas elecciones se fue dividido, en algunas, como la del 2018, dominó la abstención, quien ganó fue la abstención en Venezuela, y de los precedentes que acabamos de decir, de la constituyente del 17 y de la misma elección del 18, surge la presidencia actual, una presidencia espuria del señor Nicolás Maduro. Exactamente. Ahora, este mismo año, en julio del 2024, el 28 de julio, todas las fuerzas realmente democráticas y opositoras se unieron para realizar un proceso primario, escoger un candidato de unidad nacional. Todos sabemos que se presentó un elenco de candidatos que son simplemente alacranes, gente que vive de la teta del régimen, etcétera, etcétera. Exacto. Pero la oposición seria, unida, etcétera, que es la Plataforma Unitaria Democrática, con María Corina Machado ejerciendo el liderazgo,
fue la que participó en un proceso electoral de primarias impecable y ella fue electa candidata. Ya sabemos que la invalidaron a ellos, la inhabilitaron a la profesora Corina Lloris, apareció Edmundo González. Y se dio un proceso electoral extraordinario que tenía Épico, como nunca, épico, 100%. contra todos los poderes del Estado y el malandraje, persiguiendo y agrediendo a la oposición venezolana, se logró un triunfo impecable. Entonces, hoy la circunstancia, ojo, estamos analizando el caso de González Urrutia, la presidencia real y si el 10 de enero vamos a tener o no a González Urrutia ejerciendo la presidencia. Exactamente, exactamente. Entonces, en este instante, todavía le queda a la comunidad, le quedaba a la comunidad internacional la hojita de parra de decir que Maduro era el presidente. La servilletica, la servilleta. Y lo sigue siendo para esa comunidad internacional, mucha de ellas francamente alcahuetas del madurismo, del chavo-madurismo, lo sigue siendo hasta el 10 de enero. Hasta el 10 de enero. Porque esa misma comunidad internacional, pero ahora globalizadamente, saben que es imposible negar el triunfo transparente, limpio y contundente de la oposición venezolana representada en la presidencia de Edmundo González Urrutia. Entonces, ¿en qué punto estamos en este momento? Bueno, estamos en el punto en que el régimen de facto que existe hoy, que es el de Nicolás Maduro, se niega a reconocer ese triunfo, asume y se proclama ganador de un proceso electoral sin mostrar ni siquiera un papelito que le dé la razón y demuestre tal cosa. Pero en una de las demostraciones más contundentes de lucidez y de liderazgo certero al frente del cual ha estado María Corina Machado, se logró que las actas únicas válidas, que son las que emiten las máquinas del sistema electoral venezolano, en más de un 83% fueran recabadas, procesadas y presentadas a través de plataformas, demostrándole al mundo, al que quiera verlo, mesa por mesa, en las más de 20.000 mesas de centros electorales instalados, demostrándole quién ganó y la cantidad de votos. Y ese expediente está consignado en las Naciones Unidas. No, es que eso ya es un hecho incontrastable, eso no tiene vuelta. Entonces la pregunta es, bueno, Freddy, pero si todo eso es verdad, entonces está listo, tendremos un acto de juramentación normal. Bueno, yo te voy a decir francamente lo que está ocurriendo. Está ocurriendo que hay un régimen que actúa con lo que ha sido su naturaleza, su esencia, no olvidar nunca jamás los venezolanos que Hugo Chávez fue un gran títere de Fidel Castro que le metió entre ceja y ceja que al poder se puede llegar democráticamente, pero no se entrega jamás. Entonces, frente a ese predicamento tenemos dos posiciones muy claras. La de un gobierno empeñado en atornillarse en el poder, en arrebatar a los Jalisco, es decir, que él, en declararse ganador de un proceso electoral, aunque no muestre nada. Es más, por cierto, aquí aparece un audio de Javier Conde incorporándose, pero me está haciendo una llamada a mí. Déjame ver si está aquí para entonces darle entrada. Sí, porque aquí aparece una llamada que me está haciendo. No, pero está llamando, pero no está entrando. No está pidiendo conexión. Bueno, vamos a hacer, para no perder el hilo, voy a ver si captura. Si me estoy viendo, que prenda la cámara, porque no lo estoy viendo. Ok. Lo que está ocurriendo en este momento, entonces, es que ese gobierno que pretende atornillarse, que pretende quedarse allí, tiene que enfrentar una cruda realidad, pero que no debemos olvidar los venezolanos lo siguiente. Nos guste o no, con las comillas del caso, etcétera,
él es presidente de la República, Nicolás Maduro, hasta el 10 de enero. Exactamente. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos desde el 28 de julio, se está haciendo hasta el 10 de enero para que ocurra la transición democrática en Venezuela. Mucho de eso se está haciendo ya. Cuando mucha gente se angustia y se desespera, porque bueno, ¿y por qué no se van? Bueno, no se van a ir nunca antes del 10 de enero. No, lógico, exacto. Están en su derecho a estar ahí hasta esa fecha. Podrían irse antes si fueran capaces. El punto preocupante, Freddy, es que ayer Maduro insiste en que él se va a juramentar el 10 de enero, no sé dónde, ni cómo, ni cuándo. Exactamente, ese es el punto preocupante. Ahora, yo frente a ese punto preocupante me planteo lo siguiente. Y repito, no tiene comparación el caso Guaidó con el caso González Urrutia. Primero, ahora sí quedó claro ante la comunidad internacional quién es el que ganó las elecciones. Exacto. Y frente a eso se han ido pronunciando tanto países como organizaciones, como en el caso más específico del caso de España y otros, los cuerpos deliberantes, los congresos de los países, el Parlamento Europeo, en fin, lo que es la institucionalidad democrática internacional. Y muy importante es que incluso gente, digamos, de su sector, yo no lo podría llamar ideológico porque sabemos que el chavismo ya no es, eso no es ninguna, no fue nunca ninguna ideología, eso es un grupo delincuencial que asaltó el poder engañando a la gente. Sí. Esa gente sigue recibiendo apoyos ¿de quién? Bueno, por supuesto de Rusia, China, Nicaragua, Corea del Norte, Irán, es decir, todos los enemigos de la civilización y de la democracia. Oye, y completamente ajenos a lo que son nuestras maneras de hacer política, de hacer religión y de hacer todo. Entonces no guarda relación alguna con el propósito que consagra nuestra Constitución, que es hacer elecciones limpias, abiertas y reconocibles por el adversario. Y ellos no lo quieren reconocer. Ese es el gran problema. Ahora, yo tengo la impresión, José Antonio, retomando el tema de ese apoyo internacional, que aquí tenemos que actuar en paralelo y se está actuando en paralelo. Una cosa vital e importante es el asunto internacional, no solo porque haya un reconocimiento, porque no bastará el reconocimiento para que esta gente entienda que tiene que obedecer la Constitución, la voluntad del pueblo e irse del poder. Exacto. No basta solamente el reconocimiento. Habrá que ver, llegado el 10 de enero, si es que no se produce con inteligencia dentro del gobierno venezolano, digamos, una línea interna que ellos también están divididos y tienen... Eso es lo que te iba a decir. Ellos tienen dos corrientes adentro, una pujando por como mínimo dos corrientes. Exacto. Podrían entender que su futuro político depende de aceptar que perdieron las elecciones y de asumir una vida política normal dentro del campo opositor venezolano. Pero su reticencia puede conducir a una proscripción de esa organización política que se llama PSV. Exactamente, si llegara el caso. Ahora, eso tendría que significar que el mundo internacional se organizara también para ver qué tipo de medidas hacen difícil que pueda permanecer un gobierno ilegal, Exacto. un gobierno que ya estaría dando por obviamente un golpe de Estado después de haber cometido un fraude para permanecer en el poder. Pero no olvidemos esto. Los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, la sociedad venezolana tiene un gran papel que jugar allí. Yo entiendo claramente que hasta este momento se haya dado prioridad enorme al sector, digamos, al espectro internacional. A la comunidad internacional, sí, exacto. Manteniendo con algunos movimientos interesantes como este último del Gran Enjambre, manteniendo el espíritu vivo dentro del país de que se han ganado unas elecciones y de que aquí no se ha entregado nadie. Aquí estamos todos exigiendo la entrega del poder. Exactamente. El reconocimiento a la voluntad popular. Eso está claro. Pero yo me imagino, José Antonio,
y no quisiera aventurarme a decir lo que yo pienso como si fueran planes de la dirigencia opositora, nada más alejado, pero yo pienso que la Constitución Nacional Venezolana dota de herramientas suficientes al ciudadano para canalizar una desobediencia civil. Esa desobediencia civil venezolana, ¿qué escala va a tener? ¿Qué magnitud va a alcanzar? ¿Cuáles son los componentes que la van a hacer presente? No lo sé. Pero esa es la pieza que falta. ¿Cómo va a reaccionar la población que votó? Pero exactamente, pero están allí, se mantienen vivas, y hay una cosa muy importante. No es que se mantiene viva un sector opositor, es que la base social del régimen ha desaparecido. Exactamente. No se hubieran podido ganar estas elecciones si no hubiera sido porque la base social del chavismo, a quienes han mantenido durante 25 años bajo la estafa y el chantaje, les dio la espalda. Así es. Ya no les creen y no le pueden creer porque después de 25 años siguen escuchando sus mismas ofertas, sus mismas promesas, y solo ven que los grandes jefes son los que viven como ricos, son la nueva oligarquía venezolana, mientras que el país cada día vive peor. Entonces, no hay manera de que ellos puedan mantenerse en el poder porque el mensaje de una eventual posición firme de defensa civil en Venezuela, coordinada con acciones internacionales, es muy sencilla. Es un mensaje dirigido a todos los venezolanos y dentro de ellos están las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas saben ellos como ciudadanos, como individuos, como personas, que representan la sociedad venezolana en su pluralidad. No son los oligarcas del alto mando. Y que además todavía la Constitución lo sigue consagrando, que ellos en esta circunstancia pueden invocar un artículo que definitivamente nos deslastre de esta situación, porque bajo todo respecto, ellos son garantes, por encima de todo, de la voluntad ciudadana, no de un partido político. Definitivamente hay un parteaguas allí muy claro entre el alto mando y la Constitución venezolana. Exactamente. La Constitución venezolana en el artículo 328 lo expresa con absoluta claridad. La Fuerza Armada Nacional no estará al servicio de ninguna parcialidad política, persona o liderazgo alguno. Exactamente. Del país. De manera que si a eso le sumas que la Corte Penal Internacional es hija del Estatuto de Roma, que firmado por el mismo Chávez, además. Y que demolió la vieja figura que les daba la excusa a los militares para actuar violando los derechos humanos porque tenían lo que llamaban la obediencia debida. Sí. Tenían que torturar, tenían que matar, tenían que caerle a palo, tenían que meter preso a la gente porque le daban órdenes. Exacto. Ya eso no existe después del Estatuto de Roma. Eso creó la Corte Penal Internacional precisamente para someter a la justicia a todo aquel que, amparado en la supuesta obediencia debida, viola los derechos humanos, viola las leyes, viola la Constitución, etcétera. Ahora, qué bueno que tú lo has mencionado, porque esa carta todavía no se ha jugado y supuestamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha pronunciado. Por cierto, se reunió recientemente durante el evento de la Asamblea en Nueva York. Se reunió Karim Khan con Almagro, que eso no trascendió nunca qué dijeron, ni qué trataron, ni a qué acuerdo llegaron. Pero ya la OEA había instado a la Fiscalía a que procediera a ordenar la captura de Maduro. O sea, de todos modos, el peso mayor sigue reposando sobre él. Sí, no estoy de acuerdo. Y en el interín, una decisión judicial de la Corte Penal Internacional, sea por Maduro, sea por quien sea, a la hora de la verdad, es una alerta bien importante que nos tiene que llamar a botón, porque ese estatuto, ellos lo suscribieron y de alguna manera muchos países que conforman ese estatuto ya también se han pronunciado sobre el particular.
No, pero además hay una cosa muy cierta y que es importantísimo que los venezolanos tengamos claro. Ya la institucionalidad internacional democrática se ha pronunciado. Exacto. El desconocimiento de las elecciones no es una cuestión de la oposición venezolana. No, Es de la misión de la ONU, es del Centro Carter, es de la OEA, es de toda la de la institución. Unión Europea, todo. Y parlamentos completos. Ya no hay manera de ver. La única forma en que ellos pretendan seguir gobernando a partir de enero es concretando el golpe de Estado que hasta este momento está en desarrollo. Así es. Ahora, vamos a estar claros. Yo creo todavía que hay mucho tiempo para que ellos entiendan que este escenario que se está viviendo hoy les es absolutamente adverso. Sí. Pero no solo adverso desde el punto de vista político, por Dios. La tragedia es que quien sufre las consecuencias de ese empeño autocrático, totalitario de mantenerse en el poder es el país, es la gente que Exacto. sigue, como tú lo ves, con el sistema eléctrico colapsado, con los problemas de alimentación, un país que no produce nada, con una baja producción petrolera, sin gasolina, sin recursos médicos, en fin. El país necesita que esta gente dé un paso al costado, respete la Constitución y el resultado electoral para darle oxígeno y poder de verdad canalizar a Venezuela por un rumbo, coño, de progreso, de asistencia internacional solidaria que la hay a través de los organismos multilaterales dispuestos a invertir en Venezuela para rescatar la economía y procurar que la gente vuelva a tener un estatus decente de vida. Exacto. Pero es que ellos mismos tienen que estar conscientes que llegaron allí por vía partidista, entre comillas, pero no cuentan con ese partido porque no tiene militancia ni tiene seguidores. No tienen nada. No tienen nada al punto que han convertido ahora las redes sociales en sus nuevos enemigos. Exacto. Y la última cifra del Foro Penal Venezolano que da cuenta sobre los desmanes ocurridos a partir del desconocimiento electoral del 28 de diciembre es dramática. Entonces tenemos cerca de 1.800 venezolanos que han sido víctimas de la represión, que es el único, José Antonio, recurso que ellos están utilizando. Sí, exactamente. La represión y el miedo. Pero te advierto, dentro de los detenidos, que ha habido menores, mujeres, se denuncian torturas, se denuncian violaciones, se denuncian persecuciones, hay casi 2.000 venezolanos presos, etcétera. Todo esto que ellos utilizan como política de terror para generar miedo, también produce profunda indignación y la palabra no la puedo usar, no la quiero decir, pero empieza por Pero a mí lo que me preocupa es que ese proceder lo han dejado de lado. El evento de este domingo, de este 28, o sea, mandaron a detener a varios periodistas que reseñaron los eventos de la oposición, que inclusive, si a ver vamos, fueron conservadores, no se intentó provocar ni crear ningún tipo de disturbio, por el contrario, acataron el llamado de María Corina pues, de protestar de la manera más cívica posible y fue a nivel mundial. Y el objetivo en Venezuela, y estaba muy claro en eso, no fue convocar unas manifestaciones no, en absoluto, para incitar a la violencia o provocar choques. Fueron pequeños grupos que se expresaban en toda Venezuela simplemente mostrando las actas originales, diciéndole al país, en esta parroquia este fue el resultado electoral. En Caracas se pronunciaron 17 parroquias, hermano. Y en toda Venezuela. En toda Venezuela igual. De votación en municipios, en todos los estados hubo manifestaciones pequeñas de vecinos que se reunían simplemente a decir y a mostrar lo que había ocurrido en la gente. Exactamente. De manera que yo sí creo que el gobierno tiene, te repito, olvidémonos por un instante de la fecha del 10 de enero y veamos que estamos terminando el mes de septiembre y que nos queda octubre, noviembre. 2 meses y medio. ¿Para que se produzca, que yo creo que es lo sabio, lo sensato, una transición que les permita mantenerse a ellos activos en la política venezolana en su rol de opositores, pero evitando a todo trance
una violencia en Venezuela que no conduciría sino a una nueva desgracia, porque Venezuela no está decidida a aceptar el fraude y el golpe de Estado. Pero lo único que me preocupa aquí, y me ha preocupado desde un comienzo, es que a Edmundo González no se le ha dejado conformar sus cuadros de trabajo para el momento de la asunción, ni tampoco se le ha permitido, o sea, nombrar sus comités de enlace en los distintos ministerios. Entonces, todo ello a mí me produce de alguna manera una preocupación, porque este tiempo se está desperdiciando y ya deberían irse conformando o seleccionando los respectivos ministros, los respectivos Bueno, directores de... una cosa, don Antonio, lo que pasa No es sé que en cuánto tiempo, pues, probablemente los tenga en carpeta, ¿no? Pero no, es lo que te iba a decir. Probablemente estamos haciendo el análisis desde el punto de vista de la vieja perspectiva normal, es posible. democrática, como debía ser. Pero ten la seguridad de que en este momento, en este instante que tú y yo estamos hablando, existen los equipos estructurados. Existen los planes económicos definidos. Eso es, Existen los proyectos y las relaciones con organismos internacionales avanzados. eso es Es importantísimo. decir, no vamos a llegar ahora. De esta gente no se puede esperar, imagínate, comisiones de enlace para presentar cuentas cuando se trata, chicos, Bueno, aunque ahí no hay cuentas, ahí no hay cuentas que alcanzar, porque eso es un de una desastre. mafia en el poder donde nunca va a haber transparencia en lo que Si no, ahí jamás ha mostrado balances de nada, ni el Banco Central siquiera. nunca, en absoluto. PDVSA no presenta informes de Nadie. hace como 10 años, ¿no? Que Sí. es imposible esperar de esta gente ninguna transparencia. Pero eso no significa que la oposición ha estado esperando que se produzca el proceso para avanzar. No. Ya eso está bastante adelantado. Aquí lo que hay que tratar es de que, llegado el momento, y se está actuando en eso con rapidez, todo lo que signifique el apoyo internacional Sí, no, y desde el punto de vista financiero y logístico de mercados. concluya en una política frente a un régimen en caso de convertirse en un régimen usurpador. Exacto. Vamos a estar claros, José Antonio, ¿qué vamos a esperar más allá de los apoyos que reconocen el triunfo de la oposición, desconociendo a Maduro, etcétera? No podemos esperar que empiecen a tomar decisiones y medidas porque, me repito la frase cuando empezamos, entre comillas, Maduro es el presidente legal hasta el 10 de enero. Sí, pero hasta el 10 de enero están nombrando inclusive gerentes y ministros y directores y superministros y creando ministerios nuevos que no guardan ninguna relación con lo que ha de venir. Bueno, la especie de jefe por 9 días, como aquel caso Sears. exactamente, pero eso es lo que nos ha enseñado este régimen, Sí. el adversarismo, la irresponsabilidad, la ausencia total de planes, Sí. acción por la delincuencia, por el robo, pero obviamente sigue siendo, a los efectos internacionales para muchos países, sigue siendo, como dijo la ministra española, un gobierno de facto. Lo que no significa que la ministra Robles, por cierto, ministra de Defensa, haya ratificado ayer. Ayer lo ratificó, exactamente. Se trata de una dictadura. Sí, señor. Lo llamó dictador. Dictadura. Sí. De manera que yo creo que estamos caminando hacia eso. Que la deadline, como dicen los gringos, que la fecha límite, que la cosa es el 10 de enero. El 10 de enero pasa, ya no hay quien pueda decir es de facto o sería de facto, porque puede decir es el presidente de Venezuela, fue reelecto. Nadie lo puede decir, porque el 10 de enero o entrega el poder o es un dictadorzuelo más que escogió. Y ya sabrá a qué se expone si se atreve. Así exactamente, y ese es el riesgo, porque allí sí tienen que coincidir a partir de ese momento las acciones internas y externas para que ellos salgan del poder. Y coaliciones va a haber para empujar esas circunstancias. Estoy absolutamente seguro. No hay duda, yo también estoy convencido que es así. Sí. Bueno, Freddy, de todos modos, te agradezco mucho. Me mandas el número de Javier, que voy a tratar de... Seguro, ya te lo mando. A ver cómo después. Y en cualquier momento entrevista. No, cuando, sobre la marcha, de aquí en adelante, las veces que haga falta y cuando tengamos algo que comentar o algo que analizar, me avisa y creamos el enlace. ¿Ok? Mira, quisiera despedirme poniéndome, yo te veo a ti siempre con tu gorra de ojo, por eso, poniéndome mi gorra de tal cual.
Tal cual, es correcto. Es que tenemos que hacer, porque parece mentira, pero ese solo símbolo recuerda muchas cosas importantes y necesarias a esta altura del juego. Porque te voy a decir una cosa, si algo hay que honrar también en Venezuela, no solo es el liderazgo político, es María Corina, son los partidos de la plataforma unitaria, sino en la lucha de los periodistas y de todos aquellos que defienden la libertad de expresión, Claro, claro, víctimas preferidas de este régimen. así es. En este caso, el periódico tal cual Simbolizó exactamente esa lucha. ¿no? Y la sigue simbolizando a través Por eso. de la web. Y a finales, el último día del mes que viene, del mes de octubre, cumple 6 años de fallecido el gran Teodoro Pekov, que Bueno, fue el creador de este. que hemos de hacer un programa, hemos de hacer un programa especial aquí, un programa especial para que hables de él, y vamos a tener a Vladimiro Mujica, si es posible, y a toda esa gente, pues que de alguna manera acompañarnos en su Oye, movimiento podemos político. hacer un buen programa si yo te puedo Sí. sugerir a las No, personas. es que es necesario reposicionar esos temas Claro, y esa manera de hacer política, que fue bien importante. sí, señor. Ok. Bueno, un Muchísimas abrazo. gracias a ti, José Antonio, y mucha suerte con todos tus programas y Ahí con el vamos, poco a poco, esfuerzo que están haciendo. guapeando, guapeando. Hasta luego. Un abrazo. Hasta Chao. luego.